Saludos a todas y a todos. Soy la profesora Paula Roldán Vázquez y en esta clase vamos a centrarnos en el segundo gran tema de la primera unidad de nuestro manual de la Cátedra de Lengua y Comunicación, que se encuentra subido en los archivos del grupo Facebook y también en el aula virtual. El tema central de esta parte es la competencia comunicativa. Como ya lo habíamos anunciado, entonces vamos a hablar de competencia. Y cuando nos referimos a este tema, estamos hablando del conjunto de conocimientos que necesitamos para poder comunicarnos con otras personas, para poder intervenir en una situación de comunicación. El problema que surge en este punto es cuáles son esos conocimientos que nosotros necesitamos. Esta es una pregunta que se la hizo la ciencia. Por ejemplo, la antropología, por ejemplo, la lingüística, por ejemplo, la sociología, y se han dado varias respuestas. De estas respuestas, en el libro manual de la cátedra se eligen 3. La primera es la de Noam Chomsky, un lingüista norteamericano, que habla de la competencia lingüística. La segunda es del antropólogo, también norteamericano, Del James, que habla de competencia comunicativa. Y la tercera es la del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que habla de capital cultural. A continuación vamos a ver en detalle cada uno de estos conceptos. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la competencia lingüística, que fue el concepto propuesto por Noam Chomsky dentro de una disciplina que se llamaba la gramática generativa. La definición de esta competencia lingüística era que es el conocimiento inconsciente del sistema de la lengua que tienen los hablantes. Lo que decía Chomsky es que todo hablante de una lengua la conoce sin haberla estudiado, simplemente porque ha escuchado la lengua a partir del momento que ha nacido y de esa manera ha ido desarrollando su conocimiento. Para Chomsky, este conocimiento no solo era inconsciente, sino que además era innato, es decir, toda persona nacía con la capacidad de poder aprender y desarrollar una lengua. Dentro de su cerebro estaban los mecanismos necesarios para que esa persona pudiera hablar y escribir una cierta lengua. Por supuesto que estos conocimientos se iban a desarrollar solamente si el entorno lo estimulaba. Él estudió algunos casos, por ejemplo, de los niños criados por los monos, en los cuales ese lenguaje no se podía desarrollar porque no había sido adecuadamente estimulado. Pero ¿en qué consiste para Noam Chomsky esta competencia lingüística? Bueno, para él es el conocimiento de las reglas gramaticales de la lengua, es decir, cómo a partir de ciertas unidades y ciertas reglas una persona puede emitir un número infinito de frases y de textos. Chomsky diferencia competencia y actuación. Competencia lingüística, dice él, es el conocimiento que tenemos de la lengua y actuación es cómo usamos esa lengua. Sin embargo, él no se aventuró a estudiar la actuación de la lengua, sino que simplemente estudiaba esa competencia lingüística, cómo se adquiría, de qué manera se desarrollaba y cómo funcionaba, sobre todo estudiando a los niños pequeños que recién aprendían la lengua. Según Chomsky, la competencia lingüística no es un concepto dinámico, no cambia. Una vez que yo aprendí la lengua, la aprendí y ya está. No voy a hacer ningún cambio en mi conocimiento de la lengua. Está aprendida de una vez. Porque en realidad no es que la aprendí, sino que la fui desarrollando a partir de mi conocimiento innato, el que yo tenía cuando yo nací. De esta manera también nos damos cuenta de que Chomsky está hablando de un hablante ideal. No le interesan los casos concretos de las personas que están hablando, sino en general cómo es el hablante de cualquier lengua. En esta diapositiva podemos ver 3 textos que tienen errores gramaticales, ya sea errores de escritura, ortográficos o errores de pronunciación, como el caso de la señora del meme,
que fue captada en un video diciendo se hace la víctima. En este caso, para Chomsky, nuestra competencia gramatical lo que hace es informarnos inmediatamente que hay un error en uno de estos textos y de esa manera se comprueba que nosotros tenemos competencia gramatical porque podemos saber cuál es la forma correcta de estos textos. En este punto llegamos a un concepto muy importante dentro de nuestra materia, que es el de competencia comunicativa, creado por Delhaims en 1976 en el marco de una disciplina que se llamaba etnografía del habla. Y cuando vemos el nombre de esta disciplina nos damos cuenta de la diferencia de perspectiva entre Chomsky y Himes. Chomsky quería estudiar la lengua, la competencia lingüística, cómo los hablantes aprendían el sistema de la lengua. En cambio a Himes le interesa el uso de ese sistema que es el habla y por lo tanto estudia cómo los hablantes concretos se desempeñan en comunicaciones. De esta manera, a partir de este estudio, él se da cuenta de que los hablantes no solamente necesitan competencia lingüística, el conocimiento de la lengua para poder comunicarse, sino que también le hacen falta otros conocimientos. Es decir, que la competencia lingüística no es suficiente para los hablantes, para poder desempeñarse exitosamente dentro de la comunicación. De esta manera, él aporta dos ideas nuevas, el criterio de adecuación y la idea de complementariedad. El criterio de adecuación implica que el niño, cuando aprende la lengua, no solamente aprende a hablarla, sino también aprende qué cosas son adecuadas decir en ciertas circunstancias y qué cosas no son adecuadas. Por ejemplo, cuando una mamá le enseña a un niño a que si va a la casa de otra persona, no diga que la comida que le sirven allí no le gusta porque es de mala educación. De esta manera la mamá le está enseñando también reglas sociales, no solamente la lengua. Ese sería el criterio de adecuación. Y por otra parte está la idea de complementariedad, que implica que la lengua por sí misma no es suficiente para comunicarse en la sociedad, porque hay otros códigos que también circulan en ella y que nosotros los empleamos constantemente. Por ejemplo, las señas, los dibujos, las fotografías. Hace falta saber descodificar estos otros códigos para poder comunicarse exitosamente dentro de la sociedad. Y este es el criterio de complementariedad. A partir de lo que vimos en la diapositiva anterior, entonces, podemos concluir que el concepto de competencia comunicativa de Himes es superador del concepto de competencia lingüística de Chomsky porque incluye otros factores derivados de estos dos criterios que él aporta, adecuación y complementariedad. Así, él define a la competencia comunicativa como el conjunto de conocimientos y reglas que hacen posible para todo sujeto actuar lingüísticamente en un proceso de interacción. Esto quiere decir que la competencia comunicativa incluye todos los conocimientos lingüísticos o no lingüísticos que nosotros necesitamos para poder comunicarnos exitosamente con otros participantes. Así, podemos decir que la competencia comunicativa es un saber hacer porque es un conocimiento que nos habilita a realizar una acción, en este caso la acción de la comunicación. Y como Himes no ha sido tan preciso en cuáles son esos conocimientos que incluye la competencia comunicativa, el profesor Pedro Gómez, en el capítulo 1 de nuestro libro, ha detallado cuáles son esos conocimientos que componen a la competencia comunicativa y que nos permiten actuar de forma exitosa en una comunicación. ¿Cuáles son entonces esos componentes que integran a la competencia comunicativa? ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos que tener para poder comunicarnos exitosamente? El profesor Pedro Gómez, en el capítulo 1 de la cátedra,
detalla 8 conocimientos que componen a la competencia comunicativa. En primer lugar, habla del conocimiento gramatical, que es equivalente a la competencia lingüística de Chomsky, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos para formar frases gramaticalmente correctas. En segundo lugar está el conocimiento textual, que tiene que ver ya no solo con formar frases, sino con formar textos completos que tengan coherencia y cohesión y puedan ser entendidos en su totalidad por sus oyentes o las personas que los están recibiendo. Luego tenemos el conocimiento paralingüístico, que tiene que ver con este criterio de complementariedad que aporta Hymes al concepto de competencia comunicativa. El conocimiento paralingüístico tiene que ver con poder comprender entonación, gestos, señas, todo lo que tiene que ver con signos kinésicos y gestuales. Otro conocimiento que se incluye dentro de esta idea de complementariedad es el conocimiento semiótico, que tiene que ver con el poder distinguir dibujos, gráficos, fotografías, etc. Luego tenemos lo que se llama el conocimiento sociocultural, que es el conocimiento del mundo. Ese conocimiento tiene que ver con la idea de las cosas que están pasando en la realidad actual. Por ejemplo, hoy por hoy tendríamos que conocer qué es el coronavirus, por qué hay una cuarentena, quién es nuestro presidente, cómo es la situación en el mundo, etc. Otro conocimiento es el conocimiento pragmático. El conocimiento pragmático tiene que ver con este criterio de adecuación, con la idea de qué es adecuado o inadecuado decir en cierto momento, y a partir de eso también el conocimiento de los implícitos de un texto, de las cosas que nosotros decimos sin decirlas literalmente, pero que pueden ser entendidas de acuerdo al contexto en el que se produce la comunicación. Luego tenemos el conocimiento diasistémico, que tiene que ver con las variedades de habla, el conocimiento de distintas variedades y de distintos registros que pueden ser empleados en distintas situaciones. Acá también entra el criterio de adecuación, porque nosotros podemos saber que en ciertas situaciones vamos a tener que usar un registro formal, como en una entrevista de trabajo, o en otras ocasiones un registro informal, como por ejemplo para tratar con nuestros familiares. Finalmente tenemos el conocimiento intertextual, que es el conocimiento de otros textos anteriores que pueden estar relacionados con el texto que estoy leyendo o que estoy escuchando. Por ejemplo, si nosotros decimos que no panda el cúnico, esa frase nos lleva a un programa televisivo mexicano que muchos veíamos en nuestra infancia, que es El Chavo del Ocho, donde un personaje, el Chapulín Colorado, decía esta frase en vez de decir que no cunda el pánico. De esta manera, cuando nosotros la escuchamos y la relacionamos con otro texto anterior, estamos poniendo en práctica nuestra competencia intertextual. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo combinamos todos los conocimientos para poder comprender un texto. En este caso, se trata de un meme que hace referencia al episodio por el cual un argentino, Nico de Berazategui, compró el dominio de la empresa internacional Google. Fíjense que para entender algo tan sencillo como esto, vamos a necesitar de todos los conocimientos que componen la competencia comunicativa. En primer lugar, la competencia lingüística para poder leer las palabras que aparecen ahí, la política en memes, Nico de Berazategui y Google. En segundo lugar, la competencia textual para poder darle una coherencia a ese texto, para poder asignarle un tema, que justamente es el episodio entre Google y Nico de Berazategui. En tercer lugar, la competencia paralingüística para entender los gestos de Maradona y el inglés tratando de atajar la pelota. En cuarto lugar, la competencia semiótica para reconocer a los protagonistas de la fotografía, ¿sí? Maradona, el arquero inglés, el estadio de México 86.
Luego, la competencia sociocultural para comprender quién es Nico de Berazategui, qué es Google, quién es Maradona, por qué es pertinente utilizar esta foto para hacer referencia al episodio de Nico y Google. Y luego tenemos la competencia pragmática. Fíjense que acá tiene una importancia mayor que en otros casos. ¿Por qué? Porque el significado de este meme es implícito. Lo que quiere decir es que Nico de Berazategui le hizo un golazo a Google, es decir, una metáfora, ¿sí? Como que se aprovechó de Google, como que pudo pasar por encima de Google al comprarle su dominio. Em, y en última instancia necesitamos la competencia intertextual por la cual nosotros podemos relacionar la foto de 1986 con este meme que es una foto intervenida con la leyenda Nico de Berazategui y Google. Muy bien, llegamos a la tercera concepción acerca de cuáles son los conocimientos necesarios para poder comunicarse exitosamente. Y este es el concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo y en el marco de la disciplina de sociología de la cultura, él propone este concepto cuya definición es el conjunto de conocimientos, propiedades culturales y habilidades que posee una persona que tienen cierto valor en una determinada sociedad y le permiten comunicarse y desenvolverse de cierta forma. Fíjense que aquí lo que él agrega al concepto de competencia comunicativa es el valor que tienen esos conocimientos en una sociedad. Ahora bien, cuando Bourdieu introduce el concepto de valor, dentro de esta idea de que todos los conocimientos y competencias que nosotros tenemos valen, también está introduciendo el concepto de poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algo que es valioso, esa posesión nos da a nosotros poder sobre los otros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros sabemos más de un tema, si sabemos cómo arreglar un auto, entonces nosotros tenemos poder sobre el auto cuando se nos rompe en la ruta. Tenemos el poder de arreglarlo y tenemos el poder sobre todos los otros que no saben cómo arreglarlo y por lo tanto podemos decidir el destino nuestro y de los que van con nosotros en el auto. En ese sentido es que Bourdieu propone que el saber es poder. Y para poder demostrar esta idea de que el saber es poder y de que los conocimientos tienen un valor, compara los bienes simbólicos, los conocimientos y las competencias con los bienes materiales, como el dinero, las propiedades, etc. Ahora lo vamos a ver en un cuadro. A continuación, entonces, vamos a ver la comparación que realiza Bourdieu entre capital material y capital cultural para poder entender un poco mejor el concepto de capital cultural. La palabra capital proviene del discurso de la economía y significa todo aquello que nosotros poseemos y que nos puede dar mayor ganancia en el futuro, ¿sí? O que nos genera ganancia por el solo hecho de tenerlos. En este caso sería una casa, sería un auto, sería dinero que nosotros tenemos en el banco, sería un negocio, todo lo que nosotros tengamos que pueda hacer que nosotros tengamos una ganancia. Es decir, si nosotros lo vendemos, conseguimos algo, ¿sí? Y la plata, por ejemplo, que está en el banco, nos puede dar ganancias. Si la dejamos en el banco, nos da intereses. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que nos pueda dar ganancias, si lo vendemos o si lo intercambiamos por otra cosa, eso es capital para la economía. Ese capital tiene un valor económico, ¿sí? O sea, la cantidad que nosotros tenemos en el banco
Por ejemplo, 200.000 pesos, bueno, ese es el valor que tiene. Si la casa vale 3 millones de pesos, bueno, ese es el valor que tiene. Es un valor económico porque se mide en cantidades de dinero. Y ese valor está determinado por un mercado comercial. ¿Sí? Por ejemplo, hay lugares en la ciudad donde las casas valen más que en otros lugares. Por ejemplo, una casa o un negocio vale más en el centro. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde la gente quiere vivir. ¿Sí? O sea, cuanto más deseado es un bien en el mercado, mayor valor tiene. Va a ser mucho más cara una casa en la 25 y Santiago, que creo que ya no hay casas, solamente departamentos, pero va a ser mucho más cara una casa en esa ubicación que una casa en, por ejemplo, Villa Alem. Si bien puede ser una casa hermosa, todo, pero es mayor el valor en relación al espacio en pleno centro que en Villa Alem. Em, bueno, la posesión de estos bienes que nosotros tenemos nos da un poder. Nos da un poder de decisión. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una casa y la podemos vender, sabemos que no tenemos que alquilar algo, no estamos dependiendo de otra persona para tener donde vivir. Y en ese sentido eso es un poder que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos un auto propio que nos lleva de acá para allá, no tenemos que depender de otras personas como el transporte público o como un vecino para que nos lleve y nos traiga. Eso también es poder, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros tenemos económicamente nos da un poder económico, ¿sí? Pues bien, lo que dice Bourdieu es que pasa lo mismo con los bienes inmateriales que nosotros tenemos, los bienes que él llama simbólicos, ¿sí? Y esos bienes simbólicos, ese conjunto de bienes simbólicos, es lo que configura el capital cultural. Es decir, así como nosotros en la parte económica podemos tener una casa, un auto, unas propiedades, en la parte simbólica podemos tener ciertas lecturas, ¿sí? Cierta educación, ¿sí? Podemos hablar ciertos idiomas, podemos tener ciertos títulos, hemos terminado el secundario, hemos viajado, hemos hecho un curso de inglés, tenemos un curso de computación. Todas esas cosas se van sumando en nuestro capital cultural. Son cosas que también tienen valor, dice él, pero ese valor no se da de forma económica, sino que se da de valor de forma simbólica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un curso de computación, es más probable que yo pueda entrar a un trabajo donde me exigen saber computación. Si yo sé un idioma, es más seguro que yo pueda conseguir un trabajo donde me pidan que sepa inglés, ¿sí? Entonces, todos estos capitales simbólicos que nosotros tenemos, estos capitales culturales que nosotros tenemos, nos sirven y nos dan poder también para realizar otras cosas, ¿sí? Para comunicarnos con otros si es un idioma, para ejercer un trabajo si es un título o si es un curso, ¿sí? Entonces lo que él dice es, así como los bienes materiales tienen valor en un mercado y nos dan poder, los bienes simbólicos también funcionan de la misma manera. Tienen un valor en un cierto mercado y además implican también un poder simbólico. No es lo mismo que el poder económico, pero también es muy importante e incluso a veces más importante que el económico. Y ahora vamos a ver ejemplos. Pero antes de ver los ejemplos, vamos a fijarnos en cuáles son los factores entonces que tiene que tener en cuenta un hablante al ingresar a una cierta situación de comunicación. Y son tres factores. Primero, el capital cultural. ¿Qué capital cultural tiene ese hablante? ¿Ese capital vale para el ambiente donde está o no vale? Ese ambiente donde está es el mercado. Si yo sé hablar inglés y voy a un profesorado de francés, ¿me sirve el inglés? ¿Por qué? Bueno, entonces ahí tengo que ver si en ese mercado el conocimiento previo de otro idioma vale. ¿Vale más saber inglés o vale más saber francés en el estudio de la carrera de francés? Y bueno, seguramente en ese mercado que es la carrera de francés vale más saber francés. Entonces también el hablante tiene que tener en cuenta qué efecto van a producir los elementos del capital cultural que él va a elegir utilizar en ese mercado,
¿sí? Entonces, si el hablante sabe usar bien su capital en un cierto mercado, controlando su efecto, entonces vamos a decir que se va a convertir en un orador legítimo. ¿Quién es el orador legítimo? Es la persona que tiene el capital requerido para un cierto mercado, pero además lo sabe usar. Sabe cuál es el efecto que va a causar en los otros. Entonces, el efecto que él quiere causar es ser aceptado por quienes lo escuchan o leen y que lo que él diga pueda tener consecuencias en la vida real. No se quede simplemente en decirlo y que nadie lo escuche, que nadie lo acepte, sino que él diga algo y las otras personas presten atención y de acuerdo a eso, por ejemplo, realicen una acción posteriormente. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Bueno, el hablante de nuestro ejemplo es un juez. Ese juez tiene un capital cultural, tiene conocimientos de derecho, tiene un cargo público y tiene también el prestigio que implica ese cargo público, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a colocar a este juez en distintos mercados para ver en cuál de esos mercados él va a poder funcionar bien con esa investidura y esos conocimientos. Si lo ponemos en el mercado de una clase de álgebra, y bueno, en ese caso no va a ser un orador legítimo para dar una clase de álgebra. En todo caso, si el juez es un aficionado a la matemática, puede ir como estudiante o como oyente a una clase de álgebra o en algún posgrado, pero no va a ir como profesor porque no tiene el conocimiento, el capital suficiente para desempeñarse en ese rol. No va a ser un orador legítimo como profesor de una clase. Sin embargo, si nosotros lo llevamos a la Facultad de Derecho a que dé una clase, bueno, él perfectamente va a tener todos los conocimientos y la legitimidad necesaria para poder dar esa clase, porque él estudió Derecho, es un abogado, tiene ese título y por lo tanto puede dar clase en esa facultad y también probablemente tiene la experiencia que le dan los años de ser juez y entonces eso también va a hacer que sea un orador legítimo como profesor en una clase de Derecho. Si nosotros lo mandamos al juez a un entrenamiento de fútbol, pues bien, el juez, como decíamos con la clase de álgebra, si a él le gusta jugar al fútbol, puede jugar, puede pasarla bien con sus amigos, todo, pero no va a ser el entrenador. Si él quiere jugar profesionalmente al fútbol, tiene que tener un entrenador que probablemente sea un profesor de educación física que va a ser el orador legítimo en ese caso. El juez solamente puede tomar el papel de jugador o capaz incluso de papá de uno de los jugadores que va, ¿sí? Pero nunca como en este caso entrenador, salvo que tenga un título dentro de su capital cultural que lo habilite también a ser entrenador de fútbol. En ese caso, fíjense que él tendría más valor aún. Y luego lo vamos a poner en su ambiente natural, en el mercado natural, que serían los tribunales. Bueno, en los tribunales el juez es el orador más legítimo que hay, digamos. Es el orador que tiene el poder de hablar y de que lo que diga luego se cumpla. Si él dice los declaro culpables, se va a cumplir. Y las personas esas van a tener que ir a la cárcel. No como si fuera un abogado común dentro de los tribunales que dice yo pienso que él es culpable, pero hasta que no decide el juez, la persona no va a ir a la cárcel. Entonces, fíjense que acá, en este caso, en este último mercado, es donde más valor tiene ese cargo público que él ostenta dentro de su capital cultural. Para finalizar esta clase, vamos a ver un ejemplo de cómo se puede analizar un texto en estos términos propuestos por Bourdieu: mercado, orador legítimo, público esperado y capital cultural. En este caso tenemos una foto del mismo Bourdieu y una frase que él dijo, una cita de Bourdieu. El sistema educativo actual no premia al más inteligente, sino al más sumiso, o, si prefieren un término más amable, al más disciplinado. Bien, entonces esta reflexión de Bourdieu, ¿dónde podría tener mercado? ¿Dónde él la podría pronunciar y que sea bien recibida? Probablemente en una clase de pedagogía o de sociología. ¿Él es un orador legítimo? En este caso sí, porque él es un sociólogo. Si nosotros no supiéramos qué es Bourdieu, tendríamos que decir, bueno, este hombre es o un pedagogo, o un sociólogo, o un director de una escuela, o alguien que tiene conocimientos de pedagogía.
¿cuál sería el público esperado de estas palabras acerca del sistema educativo? Y bueno, probablemente gente interesada en el sistema educativo, futuros sociólogos, alumnos de los profesorados, ¿sí? Gente que está haciendo un posgrado sobre la educación. Y finalmente, ¿qué capital cultural tiene que tener esta persona para poder decir esta frase? Y probablemente tiene que tener conocimientos acerca de la educación, ha estudiado ya sobre la educación, tiene que tener un título de grado si lo va a decir en la universidad, o va a tener que tener un prestigio para poder hablar en la universidad aunque no tenga el título de grado, porque ha sido un gran maestro, un gran educador en ciertos niveles que no requerían ese título. Entonces, lo importante sería esto, saber cuál es el capital, qué son las cosas que él tiene que conocer o que tiene que tener para poder en este mercado de una clase de pedagogía en la universidad ser un orador legítimo.